Podcast Algunos libros buenos. Todas nuestras reseñas literarias, entrevistas con escritoras y escritores, y los mejores artículos. Ahora en formato audio. Para que no solo puedas leernos en algunoslibros.buenos.com, sino también escucharnos en tu ordenador, tablet o móvil. ¿Quieres viajar a varios países a través de la lectura? Comenzamos una sección en el blog, en el que vamos a repasar 10 libros recomendados por país. Hoy le toca a Cuba y a las siguientes 10 novelas, que te van a transportar a este país, a diferentes momentos de su historia y a varias localizaciones de este país. Descubre Cuba a través de la lectura de estos libros que de una manera u otra nos transportan a su historia y vida. La primera obra literaria escrita en la isla data del siglo XVII, cuando en 1608, Silvestre de Balboa y Troya de Quesada, 1563-1647, escribe Espejo de Paciencia, un poema épico histórico en octavas reales, que narra el secuestro y del obispo Fray Juan de las Cabezas Altamirano por el pirata Gilberto Girón, y su posterior rescate por los vecinos de Bayamo. Estas son las 10 novelas que te transportarán hasta Cuba a través de su lectura. 1. Tres tristes tigres. De Guillermo Cabrera Infante. Los verdaderos personajes de Tres tristes tigres, el título viene de un trabalenguas infantil cubano, son la nostalgia, la literatura, la ciudad, la música y la noche habanera, que al final comienza a amanecer, lenta y reveladora, y también esa forma actual de arte que parece reunirlas en una sola cosa, el cine. Tres tristes tigres es la novela más audaz del llamado boom hispanoamericano de los años 60, un hito esencial en la narrativa hispánica, y una de sus mayores muestras en la tradición moderna y posmoderna. Publicada en 1967, año clave en la historia del boom, coincide con 100 años de soledad, representa dentro de ese cuerpo de por sí experimental un experimento mayor con el lenguaje, con las estructuras narrativas y con la imaginación literaria. El texto escrito, según Cabrera Infante, en cubano, que no en español, se caracteriza por sus abundantes juegos de palabras que parten del relajo o humor típico del pueblo cubano. Tres tristes tigres es, en palabras de su autor, una galería de voces, casi un museo del habla cubana, en la que generaciones por venir podrían oír hablar a sus ancestros. Una recreación nostálgica de La Habana de 1958, y en especial de su vida nocturna. Un canto a la ciudad, que recrea y mitifica, reescribiendo la historia de la cultura habanera. 2. Nuestros años verde olivo de Roberto Ampuero. Novela autobiográfica que lanzó a la fama a Roberto Ampuero. Uno de los testimonios más contundentes sobre el desencanto político de una revolución que marcó el siglo XX. El protagonista de esta novela autobiográfica abandona el Chile de la Junta Militar en 1974 para buscar refugio en Alemania Oriental. Allí se enamora de Margarita, la hija del comandante Cienfuegos, el poderoso embajador de Fidel Castro en Moscú. El matrimonio se celebra pocos meses después en la Isla de la Libertad, sin que el joven veinteañero de entonces intuyera que todas las ilusiones se derrumbarían una tras otra en la medida en que la revolución cubana mostrara su otra cara. Nuestros años verde olivo es uno de los testimonios más contundentes sobre el desencanto político de una revolución que marcó el siglo XX. Y es, a la vez, la comprobación de que solo la literatura es capaz de narrar lo inenarrable. Hacía tiempo que un libro no me absorbía y me emocionaba tanto. Mario Vargas Llosa. 3. El sueño de las Antillas. De Carmen Santos. La historia de una mujer fuerte, valiente y carismática que, en una época de intrigas políticas, se debate entre la ambición, la venganza y el amor verdadero. 1858. Cuando Valentina zarpó desde España hacia la colonia de Cuba en pasaje de tercera clase, tenía a un joven marido a su lado y el corazón repleto de ilusiones. A su llegada a la isla, sin embargo, sus sueños se resquebrajan, su esposo ha muerto durante la agotadora travesía y el lugar, de pronto, se revela como un entorno hostil. Solo Tomás Mendoza, un atractivo médico que viajaba en el mismo barco que ella, intenta ayudarla proponiéndole matrimonio. Pero Valentina le rechaza por orgullo, pues no está dispuesta a inspirar lástima, aunque eso signifique tener que vender su cuerpo en un refinado prostíbulo caribeño. Lo que no sospecha es que hay hombres que no se conforman con unas horas de lujuria comprada y que algunos, como el rico y apuesto Leopoldo Bazán, bajo sus caballerosas formas esconden la más abyecta crueldad.
Con el pulso firme y sagaz de los grandes novelistas, Carmen Santos ha tejido una historia inolvidable que tiene mucho de las grandes sagas. De las calles habaneras al prostíbulo, y de allí a los fastuosos salones de la alta sociedad isleña, enriquecida hasta lo inimaginable con el cultivo de la caña de azúcar, El sueño de las Antillas nos narra la historia de una mujer decidida a tomar las riendas de su vida y forjar su propio destino. 4. El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. En 2004, a la muerte de su mujer, Iván, aspirante a escritor y ahora responsable de un paupérrimo gabinete veterinario de La Habana, vuelve los ojos hacia un episodio de su vida, ocurrido en 1977, cuando conoció a un enigmático hombre que paseaba por la playa en compañía de dos hermosos galgos rusos. Tras varios encuentros, el hombre que amaba a los perros comenzó a hacerlo depositario de unas singulares confidencias que van centrándose en la figura del asesino de Trotsky, Ramón Mercader. Gracias a esas confidencias, Iván puede reconstruir las trayectorias vitales de Lev Davidovich Bronstein, también llamado Trotsky, y de Ramón Mercader, también conocido como Jack Mornard, y cómo se convierten en víctima y verdugo de uno de los crímenes más reveladores del siglo XX. Desde el destierro impuesto por Stalin a Trotsky en 1929, y desde la infancia de Mercader en la Barcelona burguesa, sus amores y peripecias durante la Guerra Civil, o más adelante en Moscú y París, las vidas de ambos se entrelazan hasta confluir en México. Ambas historias completan su sentido cuando sobre ellas proyecta Iván sus avatares vitales e intelectuales en la Cuba contemporánea, y su destructiva relación con el hombre que amaba a los perros. 5. La Palma del Indiano. De Santiago Blasco. En 1850 un velero se aproxima al puerto de La Habana. Lleva en sus bodegas un cargamento de esclavos recién capturados en la costa occidental africana, que serán vendidos y pasarán a ser propiedad de los ricos hacendados como mano de obra para sus vastas plantaciones. Entre los esclavos surgirá pronto un imparable deseo de libertad que les llevará a mantener una larga lucha contra las tropas coloniales españolas. Mientras se producen los primeros combates en suelo cubano, al otro lado del océano, una familia gaditana dedicada al comercio negrero se siente amenazada por el aumento de la presión internacional para erradicar la trata de esclavos. Finalmente decide emigrar lo antes posible a Cuba, lugar donde mantiene magníficas propiedades e importantes contactos. Pero el destino es caprichoso y a veces se empeña en deparar un futuro incierto, y tanto los descendientes de la familia gaditana como los hijos de los antiguos esclavos coincidirán en un mismo punto de la historia. Comienza así una andadura común que les llevará al reconocimiento de que la Palma del Indiano es un nexo de todos ellos que dará sentido a sus vidas. 6. Chiquita, Premio Alfaguara de Novela 2008, de Antonio Orlando Rodríguez. Espiridiona Zenda, una joven cubana de solo 26 pulgadas de estatura, llega a la Nueva York de fines del siglo XIX con el deseo de triunfar como bailarina y cantante. Chiquita fue galardonada con el Premio Alfaguara de Novela de 2008. Esta biografía imaginaria de un personaje real recrea con libertad y una fabulación ilimitada las aventuras y desventuras de Chiquita, una mujer seductora e independiente que llegó a convertirse en una de las celebridades mejor pagadas de los teatros de vaudeville y las ferias de su tiempo. Elegante, humorística y llena de peripecias, la novela es un ambicioso fresco de una época pródiga en transformaciones sociales y milagros tecnológicos, en que las potencias se disputaban territorios, las cofradías secretas no habían perdido la esperanza de convertir el mundo en una gran Arcadia, y las curiosidades humanas ejercían una extraña atracción sobre las multitudes. Protagonista de amores tempestuosos, dueña de un talismán mágico y testigo de intrigas diplomáticas, la liliputiense Chiquita vuelve a la vida en estas páginas, con todo su genio, su crueldad y su encanto, convertida en un personaje literario inolvidable. 7. Persona non grata. De Jorge Edwards. Novela sin ficción, como el autor chileno la ha definido en alguna ocasión, constituye un ejercicio de subjetividad basado en experiencias personales, que se manifiestan en un documento realista bajo el tamiz de la subjetividad y bajo un ropaje narrativo que, alimentado por la primera persona, imprime una sensación de ficcionalidad, propia de la trama novelesca. Polémico y sincero, el trabajo del chileno es uno de los iconos de la época del boom. Esta edición, la primera con un estudio crítico, una corrección completa de variantes y erratas, y un elenco de notas a pie de página que aportan aclaraciones relacionadas con hechos históricos, personajes, datos literarios,
técnicos, etc., además de las que el autor ha ido añadiendo en sucesivas ediciones, ofrece un nuevo prólogo de Jorge Edwards que cobra una especial relevancia por lo que en el contexto político actual significa una nueva concepción de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Jorge Edwards fue el primer escritor latinoamericano en notar que algo iba mal en la Revolución cubana. Las ilusiones románticas de la primera etapa, que despertaron la esperanza de las masas latinoamericanas, y de los intelectuales de izquierda a nivel mundial, comenzaban a resquebrajarse. 8. Por el cielo y más allá de Carmen Riera. Premio Nacional de las Letras 2015. Una inquietante parábola donde la aventura y la ambición tienen tanto poder como el azar. Concluye aquí el ciclo dedicado por Carmen Riera a los judíos conversos mallorquines, iniciado con su anterior novela, En el último azul. Los protagonistas de esta historia descienden de Isabel Taronji, muerta en el brasero inquisitorial en 1691. La acción transcurre a mediados del siglo XIX en la isla de Cuba, a donde emigran dos ramas de la familia Forteza. En La Habana, cuando empiezan a respirarse los primeros aires independentistas contra la corona española, unos hermanos se juegan a las cartas a cuál de los dos le corresponderá el sacrificio de casarse, y poco más tarde será el destino quien se encargue de escoger una víctima propiciatoria, María de Fortaleza. Por el cielo y más allá, una narración que combina el relato psicológico y la novela histórica, es a la vez un retablo de vida bullente, animada por variopintos personajes, galanteos refinados, muertes violentas y convulsiones sociales y políticas tan decisivas para la historia de España y Cuba como para la protagonista. 9. Las guerras de Artemisa. De Andrés Sorel. La historia nunca narrada sobre los campos de concentración en la Guerra de Cuba. Tapa blanda de editorial ilustrada con solapas. Sin subrayados ni anotaciones. Perfecto estado de conservación. Artemisa, capital de la trocha y de la guarnición militar de Pinar del Río, Cuba, 1896, un imperio se resquebraja, y con él los militares que lo defienden. El misterioso e instruido Juan Vives, el inocente Martínez Calonge y sobre todo el escritor Manuel Ciges Aparicio, que no duda entre su deber ante la patria y su derecho a la libertad, nos mostrarán sus penurias y deseos en una novela sobre la capacidad humana no ya para sobrevivir, sino para resistir ante el horror. En Las guerras de Artemisa, su obra más ambiciosa, Andrés Sorel aborda por primera vez en nuestra literatura la reconcentración en la Guerra de Cuba, que ordenó el general Valeriano Weyler 40 años antes de los campos nazis. Sexo y violencia, paisajes físicos y humanos, historias íntimas y dramas colectivos con los que narra el acontecimiento que cambió nuestra historia. Andrés Sorel defiende el compromiso del escritor con sus propias convicciones, al margen del mercado, el consumismo y el poder corrupto. El País. 10. Cuba linda y perdida de M. Indicador ordinal femenino Carmen de la Bandera. Finales del siglo XIX, España está a punto de perder Cuba como colonia. Mientras en tierras cubanas se libra una guerra sangrienta, en España, sin embargo, la mayoría de los españoles no se percata de lo que está ocurriendo. Gabriel y Tam, dos muchachos cubanos de 13 años, están dispuestos a luchar como sus padres, sin ser conscientes del riesgo que conlleva, y de que todavía son demasiado jóvenes para ello. Paralelamente, en Jerez de la Frontera, Pedro, un muchacho español que sirve en casa de una familia adinerada, sufre por su hermano Juan, que ha sido enviado a la guerra a Cuba. Una historia de amistad y de esperanza, en la que asistimos al conflicto bélico visto desde las dos orillas. Viaja a más países a través de la lectura con nuestras recomendaciones literarias. Este artículo está publicado en el blog literario algunoslibrosbuenos.com. También puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales para estar puntualmente informado de las noticias literarias y descubrir tu próxima lectura. Podcast Algunos Libros Buenos.